través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Cristian Castro y Macarena Castro. Hola David y Macarena. Hola. Conversamos sobre educación a esta hora en Academia Libre y lo hacemos para abordar la columna de opinión que presenta el doctor en educación Rodrigo Cornejo y que lleva por título La educación pública en la nueva Constitución, una oportunidad de enmendar el rumbo perdido. Señala el profesor Rodrigo Cornejo lo siguiente: la destrucción de la educación pública estuvo y está en el corazón del modelo de educación de mercado, modelo que es, sin duda, una de las bases culturales de la sociedad neoliberal hoy en crisis. Este modelo fue impuesto a sangre y fuego durante la dictadura cívico-militar y lamentablemente fue mantenido por los posteriores gobiernos civiles de los 30 años. La fundación de este modelo extremista de mercado, competencia y privatización, así como la destrucción de la educación pública como parte central de este modelo, comienza en los primeros años de la década de los 80, en plena dictadura, en un escenario de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sin ningún debate público, los ideólogos del neoliberalismo impusieron este modelo sobreideologizado que nunca se había implementado ni se implementó posteriormente en ningún país del mundo. Los pilares de la fundación del modelo, como se sabe, fueron tres. En primer lugar, la creación de la figura jurídica del sostenedor educacional, una especie de patrón de fondo que puede tomar decisiones sin contrapeso por ser el dueño de la institución. En segundo lugar, la creación de un nuevo modelo de financiamiento educativo, en el cual sostenedores privados y públicos compiten por la subvención del Estado, la que está asociada a la cantidad de estudiantes que tienen en sus escuelas. En tercer lugar, la redefinición en la Constitución de 1980 del derecho a la educación como derecho de los padres de educar a sus hijos, según señala el artículo 19 en su numeral 10, y de la libertad de enseñanza como el derecho de, comillas, abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, como señala también el artículo 19, el numeral 11. Este último derecho, mal denominado libertad de enseñanza, además fue objeto de garantía constitucional en el artículo 20, lo que lo convierte en el derecho educativo más importante en el Chile actual, aún regido por la Constitución del 80. Finalmente, la Constitución consagra el derecho subsidiario y la obligación del Estado de financiar por igual a instituciones públicas y privadas, lo que se denomina igualdad de trato, en el numeral 22 del mismo artículo 19. Ninguno de estos tres pilares ha sido implementado en otro país del mundo. Ninguno de estos tres pilares ha sido modificado en lo esencial en estos 30 años, durante los cuales destacados personajes de la concertación y la derecha asumieron la dirección y defensa de escuelas y universidades privadas con subvención estatal. Como vemos, se trató de una transformación brutal, una verdadera revolución en favor de los sostenedores privados, que hizo trizas la tradición republicana de nuestro país y destruyó el sistema de educación pública. En el año 1980, el 80% de los niños y jóvenes asistía a escuelas públicas. Al terminar la dictadura, en 1989, este porcentaje bajó al 58%. Hoy, después de 30 años de gobiernos de concertación y derecha, este porcentaje es apenas de un 35%, algo inédito en el mundo.
En la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, que incluye a los llamados países desarrollados, este porcentaje de matrícula estatal es cercano al 85%. En países que suelen ser citados como ejemplo de educación de calidad y equidad, el porcentaje de estudiantes en la educación pública es aún mayor. En Finlandia es cercano al 98% y en Alemania es aproximadamente el 96%. En Estados Unidos, el país ícono del mercado mundial, el porcentaje de estudiantes que asiste a escuelas públicas también es cercano al 96%. En Chile, insistimos, es apenas el 35%. Más de 800 escuelas públicas se han cerrado en estos 30 años, una anomalía total a nivel mundial. Pero la destrucción de la educación pública y la privatización en Chile fue más allá, aunque cueste creerlo. No solo obligaron a la educación pública a competir desigualmente con la privada por los recursos del Estado. Los gobiernos de los 30 años impusieron progresivamente modelos de estandarización educativa, rendición de cuentas y competencia a todos los niveles para instituciones privadas y públicas. Esto generó un fenómeno de los investigadores de la educación que se ha abordado en ese sector y que ellos han llamado privatización encubierta, hacer que las escuelas públicas, las pocas que quedan, funcionen como si fueran escuelas privadas, mejor dicho, como si fueran empresas privadas. ¿Cuáles son las consecuencias de la implementación de este modelo de mercado, competencia y privatización educativa? Muchas. Un conocido informe de la OCDE sobre la educación chilena señaló que Chile era el único país del planeta que confiaba en el mercado y la competencia para mejorar su educación. Los 40 años de implementación de este modelo han llevado a nuestra educación a una crisis profunda. En ella destacan 3 aspectos. Una crisis de calidad de la educación en su sentido amplio, resultados estancados, condiciones mínimas que no se cumplen, maltrato hacia estudiantes y trabajadores de la educación, mal uso de los recursos destinados a la educación, para decirlo en forma benevolente, una crisis de sentidos de la educación. Al no haber un proyecto educativo público que oriente el sistema en su conjunto, ha primado la lógica del mercado y el negocio. Todo parece reducirse a competir por puntajes en pruebas como el CIMSE o la prueba de acceso a la educación superior. Una crisis de desigualdad y segregación socioeducativa, tal vez la crisis más vergonzosa de todas, la consolidación de una educación para ricos y de una educación para pobres. El fin del tradicional encuentro de familias de distinto origen socioeconómico en la escuela pública. El citado informe de la OCDE dice textualmente que el sistema educativo chileno parece, comillas, conscientemente estructurado por clases sociales, cierre comillas. Tenemos, pues, uno de los sistemas educativos más segregadores del mundo. Al centro de estas profundas crisis está la destrucción del sistema de educación pública. La educación pública fue destruida en cuanto sistema articulado, fue reducida a ser minoritaria, fue abandonada, desnaturalizada en su misión histórica de integración social, arrinconada a educar solo a los estudiantes más pobres del país. ¿Qué pierde un país sin un sistema fuerte de educación pública? Muchísimo. Tal vez Chile sea el único país en el que haya que explicarlo. En el resto del mundo es obvio, sea uno de derecha o de izquierda. Nombremos solo algunos elementos ampliamente compartidos en el mundo y en nuestra historia republicana como país. Sin educación pública fuerte, como dijimos, no hay encuentro entre familias de diverso origen socioeconómico. En palabras de Valentín Letelier, una figura central en la educación chilena, la escuela común es una institución esencialmente democratizadora. La escuela forma una república sujeta al régimen de igualdad, república en que desaparecen las distinciones sociales de la fortuna y la sangre para no dejar subsistentes más que las de la virtud y el talento. La escuela pública es la posibilidad de conocerse y valorarse en la diversidad para niños y jóvenes de distintos orígenes económicos y familiares.
Sin contar con un sistema articulado de educación pública, un país no es capaz de construir ni implementar un proyecto educativo nacional propio, acorde con un modelo de desarrollo definido democráticamente. La educación pública es la que orienta el desarrollo de los sistemas educativos en su conjunto. Sin una educación pública fuerte, los estados no podrían implementar ni promover políticas de derechos sociales. Chile es un claro ejemplo de ello. Políticas como la prohibición de expulsar a estudiantes embarazadas o brindar educación sexual integral han sido resistidas tenazmente por los sostenedores privados, quienes apelan a su derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educativos. Incluso la soberanía de un país corre peligro si no cuenta con un sistema fuerte de educación pública. Por ejemplo, en las actuales condiciones en Chile, nada impediría que un oligopolio con intereses específicos privados, que reciba donaciones de grupos económicos chilenos o extranjeros, sea dueño de todas las escuelas de una localidad. Por último, los principios democráticos de la convivencia educativa corren peligro sin una educación pública fuerte. Durante estos 30 años, los sostenedores privados han podido tomar decisiones sin contrapeso por parte de la autoridad pública ni de las propias comunidades y familias. Expulsiones u hostigamientos a estudiantes que se movilizan, despidos de docentes sin justificación alguna, más que las necesidades de la empresa, han sido recurrentes. ¿Necesitamos reconstruir la educación pública en Chile? Claramente la respuesta es sí, a menos que uno tenga intereses comprometidos para que ello no ocurra. La educación pública en todo el mundo es la garantía de cumplimiento cabal del derecho humano a la educación. La educación pública es indispensable para el desarrollo socioeconómico, científico y cultural de las naciones, para la democracia y la convivencia entre distintos grupos sociales. La educación pública hizo posible en Chile que 2 personas de origen humilde ganaran los únicos premios Nobel de nuestro país, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Necesitamos reconstruir la educación pública para enfrentar la grave fractura social que el estallido social puso en evidencia. La educación pública tiene un valor social superior a la educación privada. La educación pública tiene como propósito el bien común. El propósito de la educación privada, en primera instancia, es servir el interés de su dueño. La educación pública garantiza el derecho universal a la educación sin distinciones arbitrarias. La educación privada tiene como fin ofrecer un proyecto educativo particular. La educación pública es dirigida colectivamente hacia objetivos sociales porque responde a autoridades públicas. La educación privada responde a los mandatos de su propietario, quien legítimamente puede perseguir otros objetivos. La educación pública está mandatada a ser una herramienta de igualdad y justicia social. La educación privada no está obligada a ello. Por todo lo señalado, el Estado debe priorizar la educación pública, poniendo fin al Estado subsidiario, a la igualdad de trato y a la educación de mercado. ¿Implica esto cerrar o prohibir las escuelas privadas? Claramente no. Los particulares tienen derecho a generar proyectos educativos particulares. Las familias tienen derecho a que en cada localidad existan escuelas públicas que garanticen educación integral y ese es un deber del Estado. Asimismo, tienen la libertad de optar por un proyecto particular si es su decisión. Eso es lo que señala el derecho internacional. Pero en ningún tratado internacional se establece una igualdad de trato por parte del Estado hacia instituciones públicas y privadas. Por eso, aquello solo acontece en Chile. ¿Existen propuestas que apunten a la reconstrucción de la educación pública en el debate de la Convención? Afortunadamente sí. Particularmente destacable es la iniciativa popular de norma por el derecho a la educación, construyendo un sistema plurinacional de educación pública estatal comunitaria, la que fue presentada por cerca de 30 organizaciones educativas y fue apoyada públicamente por destacados investigadores en educación. Esta iniciativa popular de norma busca reconstruir una educación pública para el siglo XXI en Chile, definiéndola como un sistema articulado y colaborativo en todos sus niveles, con un fuerte componente estatal en su garantía y provisión y con una plena participación de las comunidades educativas y territoriales
en el ejercicio del derecho a la educación. La educación pública, estatal y comunitaria es la síntesis de las propuestas de movimientos que durante décadas han luchado por el derecho a la educación y que hoy se expresan en propuestas constitucionales que cuentan con solidez técnica y una indiscutible legitimidad ciudadana. Esperemos que estas propuestas sean acogidas y podamos enmendar el rumbo perdido que tantos costos ha traído a niños y jóvenes, a sus familias y a todo Chile. Hoy es el tiempo de una educación pública de excelencia para todos. La ciudadanía no entendería razones para no avanzar en ello. Es la columna de opinión sumamente interesante y pertinente que plantea el doctor en educación Rodrigo Cornejo, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, investigador del Grupo de Trabajo Políticas Educativas y Derecho a la Educación en América Latina de CLACSO y del Observatorio Chileno de Políticas Educativas OPECH. En Academia Libre, la música tiene historia con Macarena Castro. Silvia Soublet nació el 5 de febrero de 1923 en Antofagasta. Su primer acercamiento a la música estuvo dentro de su propia familia. Su abuela paterna, Rosa García Vidaurre, fue pianista y compositora, y su madre, Isabel Asmussen Urrutia, pianista y cantante. Me llega la música de oírla a ella tocando el piano en las noches, cosas de Chopin, por ejemplo, que oíamos ya acostados desde la cama. Recuerda en una entrevista realizada por la revista universitaria del UC. Sus primeros estudios fueron en la Academia de Bellas Artes de su ciudad natal, para luego continuar lecciones de armonía con profesores particulares y canto con la maestra Alina Piveri. Entre 1946 y 1951 continuó en el Conservatorio Nacional de Música, donde se dedicó al aprendizaje del contrapunto y la fuga. Pronto se traslada con su familia a Valparaíso, donde organiza y funda, junto a sus compañeras del Colegio de las Monjas Francesas, el coro femenino Viña del Mar, en 1941. Luego, a sus 22 años, se dirige al rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para formar el primer coro de esta casa de estudios, de voces masculinas. En la época en que Juan Orrego Salas dirigía el coro del UC, fue invitada a cantar, motivo por el que viaja a Santiago y se abre a nuevos círculos que la llevan a viajar a Francia y completar sus estudios en el Conservatorio de París. A su regreso, en 1960, junto a Juana Subercaseaux, funda el primer conjunto de música antigua en nuestro país. Así, formada como cantante, derivó hacia la dirección coral, motivo por el cual recién el año 2012 es posible escuchar su primer disco monográfico, titulado Compositora Chilena. De este trabajo, escuchamos a continuación la pequeña suite para violín y piano, en 3 movimientos.
Escuchábamos los 3 movimientos de Pequeña Suite para violín y piano de Silvia Sublet, de su primer disco monográfico, compositora chilena, publicado en 2012 junto con el coro de estudiantes UC y los solistas Janet Pérez, María Teresa Domínguez e Isaac Verdugo, más la orquesta Marga Marga. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Elementos fundamentales en materia de investigación científica son la discusión y la difusión del conocimiento que se ha estado desarrollando. Por lo tanto, la facilitación de todos aquellos canales que permitan poner sobre la mesa los diferentes hallazgos, descubrimientos, posturas ligadas al quehacer científico es de gran importancia. Sin embargo, lo que tenemos para nuestros auditores en esta ocasión es justamente un fenómeno que va en el sentido contrario, que pone obstrucción a la difusión y la discusión en materia de ciencias, porque el 38% de científicos encuestados por Science han sido acosados por informar sobre la COVID-19. 1 de cada 3 científicos que han participado en una encuesta llevada a cabo por el equipo de redacción de la revista han sufrido intimidación por hablar sobre la pandemia. La mayoría de ellos recibieron dicho acoso a través de Twitter o por correo electrónico. Y es que en el periodo en que ha durado la pandemia, la comunidad científica ha aumentado su visibilidad en los medios de comunicación y de cara a la opinión pública por la demanda de información sobre la crisis por la COVID-19. Esto ha provocado en paralelo que desde el inicio algunos de ellos hayan sido objeto de ataques negacionistas y de aquellas personas que creen que el virus fue creado intencionalmente para causar daño o que las vacunas son peligrosas. En octubre de 2021, Nature publicaba un informe en el cual se señalaba que el 81% de los 321 científicos con los que contactaron y que habían hablado con medios de comunicación declaraban haber recibido al menos ataques personales ocasionales por informar de la pandemia. Ahora, el equipo de redacción de Science saca a la luz otro trabajo en el que da a conocer la experiencia de investigadores que, sin ser mediáticos, han publicado estudios sobre la pandemia. La diferencia más importante con el estudio de Nature es el tipo de muestra. En ese trabajo anterior se encuestó a investigadores que figuraban en las listas de medios de comunicación tratando el tema de la COVID-19 en varios países, así como otros que habían sido destacados en la cobertura mediática, señala Kathleen O'Grady, colaboradora de Science, que fue la encargada de diseñar, analizar los datos y escribir el tema. En cambio, añade, nosotros queríamos saber cómo eran estos problemas en el caso de los científicos que tenían menos o ninguna cobertura mediática, y en el de aquellos que eran activos en redes sociales, sin ser destacados en los medios de comunicación tradicionales. El metacientífico Tim Errington asesoró el proceso, los métodos de la encuesta y el análisis estadístico. Por su parte, Martin Ensering, editor de noticias internacionales en la revista, aportó su contribución editorial. Para iniciar la investigación, lanzaron una encuesta en línea a 9.585 investigadores que representaban a una amplia gama de disciplinas, a la que respondieron un total de 510. El resultado fue que el 38% informó al menos de un ataque. Obtuvimos una muestra mayor que la de la encuesta de Nature e incluimos a científicos con
y sin mucha atención pública, dado que preguntamos a un grupo muy diferente de personas sobre sus experiencias. Nuestros resultados son distintos, explica O'Grady. El trabajo también requirió de una revisión ética por parte de la Alianza de Investigación Biomédica. La encuesta recogía datos que podían utilizarse para identificar a las personas. Por ejemplo, podría mirar todas las respuestas que alguien dio en la encuesta y averiguar quién es esa persona, aunque no haya dado su nombre o su correo electrónico. Dado que la recopilación y posterior publicación podría haber puesto en peligro a los participantes y que la encuesta pedía a la gente que describiera experiencias difíciles e incluso traumáticas, queríamos estar seguros de que estábamos haciendo las cosas con cuidado y de forma ética, agrega. Otra diferencia que presenta respecto al trabajo anterior es el tipo de preguntas que hicieron. Lo enfocamos a los tipos de atención pública que los investigadores habrían experimentado y la frecuencia de cada tipo de atención que reportaron. Hicimos más preguntas sobre tipos de acoso que la gente había experimentado y la frecuencia y el inicio. No preguntamos sobre su experiencia con los medios, cosa que sí hizo la encuesta Nature. Solo una pequeña minoría experimentó niveles intensos de acoso y la mayoría no informó de ninguna experiencia de este tipo. Por otro lado, al menos el 10% de los investigadores acosados recibieron apoyo legal, tecnológico 8%, de seguridad 5% o de salud mental 6% por parte de sus empleadores. Algunos afirman que el aumento de la atención a las nuevas víctimas puede ser el catalizador para que las instituciones presten por fin atención al problema. Los autores enfatizan en el texto que sus conclusiones deben tomarse con cautela. Solo podemos sacar conclusiones sobre la muestra de nuestra encuesta. No sabemos las razones por las cuales algunas otras personas decidieron no responder. Por ejemplo, puede que sean más jóvenes que la media o que estén más expuestos a los medios de comunicación y por eso decidieron no hacerlo. La mayoría de los participantes recibieron dicho acoso a través de Twitter o por correo electrónico, y la encuesta también analizó cuándo se inició esta persecución. Pocos de ellos dijeron que habían empezado recientemente, en los últimos 6 meses o menos. Este resultado significa que para la mayoría de los investigadores que informaron del acoso, este se ha prolongado durante 1 o 2 años. En comparación con los resultados de Science, que se centran en la COVID-19, otra encuesta realizada a más de 44.000 miembros de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia preguntó por toda la carrera investigadora. Ahí, el 51% declaró haber recibido al menos un tipo de acoso, a veces continuado durante décadas. Aunque los resultados son imposibles de comparar directamente con la encuesta COVID-19, indican que el acoso no es nuevo ni se limita a la pandemia. Sin embargo, ha sido un momento en el que la polarización ha ido en aumento y se ha convertido en la primera experiencia de abuso para algunos científicos y ha empeorado las cosas para otros. Los investigadores que estudian la dinámica que subyace a estos ataques contra los científicos señalan fenómenos como el acoso en red, es decir, abusos por parte de enjambres de personas que comparten redes en medios sociales, también por parte de expertos, políticos y comentaristas que buscan deliberadamente el conflicto en los medios sociales. Por lo tanto, tenemos acá una noticia que nos pone en alerta respecto de aquellos obstáculos con que se encuentra la ciencia para poder poner sobre la mesa los antecedentes propios de su quehacer y que sean materia de discusión en un sentido propositivo para la toma de decisiones, para la educación de la población y dar curso a este elemento tan importante que tiene la ciencia, que es la difusión del conocimiento, justamente para que puedan ser contrastados diferentes puntos de vista que a su vez
contribuyan con la generación de mayor y mejor conocimiento. Lo que vemos en el estudio que acabamos de presentar es una situación donde un saber que incomoda a algunos es sometido a un proceso de cancelación por masas que no están interesadas en la producción de conocimiento, sino que están generalmente muy intoxicadas por una cuestión ideológica, tristemente ausentes de fundamentos que los sostengan, pero que sin embargo ejercen esta violencia contra la comunicación de las ciencias y con ello obstruyen la posibilidad de poder estar mejor y más informados. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música y su historia con Macarena Castro. En su especialidad como cantante, Sylvia Soublet es reconocida por su trabajo de partituras que abarcaron la música antigua, el oratorio barroco y el lied. No obstante, también indagó en la música contemporánea que predominaba en la época de su primera llegada a Chile, en 1948. El compositor Roberto Escobar, en su estudio sobre la música en Chile, sitúa a Sylvia Soublet dentro de la llamada generación de los universalistas. Estos músicos, explica, nacidos entre 1921 y 1935, son los primeros de nuestro país cuya formación musical ya no es puramente instrumental, sino que en parte importante se apoya con la audición de radio y discos. Esto abrió un panorama más universal, lo que influyó sin duda en una visión diferente de lo chileno. Sin embargo, la compositora, en una entrevista de 2012, explica que su interés por la música antigua fue por influencia paterna, debido a la admiración que tuvo su padre por la Edad Media. Me impresionó ver que en esa época, y hasta Mozart incluso, las voces se sumergen en la música. Son frescas, cristalinas, de poco vibrato. Están, como siempre en la Edad Media, al servicio del todo. Después vienen los egos, querer dominar la escena, llenar una sala con un volumen de voz enorme, mencionó en aquella ocasión. Su obra y sus estudios se caracterizan por el uso de la voz y el empleo de recursos del medioevo y renacimiento. Así, la mayoría de sus composiciones, desde 1952 en adelante, son cantos escritos a partir de poemas, de Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, entre otros. Una de sus obras más reconocidas es Misa Romana, la que escribió durante su viaje a Roma en 2006. A continuación, escuchamos dos canciones de Sylvia Soublet, Dos amantes dichosos y Sabrás que no te amo y te amo, ambas basadas en la poesía de Pablo Neruda y compuestas originalmente para 4 voces mixtas. Dos amantes dichosos hacen un solo pan, una sola gota de luna en la hierba, dejan andando dos sombras que se reúnen, dejan un solo sol así
Mi amor tiene dos vidas para amarte, por eso te amo cuando no te amo, y por eso te amo cuando te Escuchábamos Dos amantes dichosos y Sabrás que no te amo y te amo, de Silvia Sublet, de su disco Compositora Chilena. En la voz, la soprano Janet Pérez Valle. Conversamos sobre arte y cultura a esta hora en Academia Libre y lo hacemos porque la Universidad de Chile tiene una propuesta para aprender la lengua, la cultura y la historia de Haití. Hablábamos la semana pasada en este programa precisamente de la promoción de la integración cultural y artística entre los distintos pueblos de la región y también el abrazo y la acogida al mundo cultural migrante. Esta propuesta, que se refiere al aprendizaje de la lengua y la cultura haitiana, hecha por el plantel La Casa de Bello, es expuesta aquí a través de una entrevista. María Elena Oliva es socióloga y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Actualmente es además profesora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ha publicado los libros Aimé Césaire desde América Latina, Diálogos con el poeta de la negritud, La negritud, el indianismo y sus intelectuales, Aimé Césaire y Fausto Renaga y Frank Fanon desde América Latina, lecturas contemporáneas de un pensador del siglo XX, entre otros títulos. Peterson Seinthart realizó sus estudios en lingüística aplicada en la Universidad Estatal de Haití y se tituló en literatura y lengua inglesas. Se ha dedicado a la enseñanza del creolé haitiano, francés e inglés, con más de 5 años de experiencia en Chile. Escribió el libro Enseñanza práctica del idioma creol y la cultura haitiana en 2019 y fundó el Centro de Idiomas Reyalit. A ambos personeros, a ambos académicos y gestores está dirigida la entrevista que vamos a compartir a continuación, que señala cuál es la importancia para la democracia en nuestro país de que la ciudadanía estudie y conozca los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de Haití. Creo que siempre es importante conocer o estar al tanto de lo que ocurre en nuestro entorno inmediato, y Chile como parte de América Latina, señala María Elena Oliva. Nuestra región, añade, debería estar siempre mirando los procesos. Como eso no suele pasar y miramos más a Estados Unidos o Europa, ante ciertas dinámicas intrarregionales nos quedamos un poco paralizados. Pienso que eso es parte de lo que hemos enfrentado con la migración de haitianos a nuestro país en los últimos años. Un proceso que nos ha puesto varios desafíos como sociedad, no solo en términos políticos y humanos, sino también sociales y culturales. Ideas instaladas como la de ser solidarios o un país más bien clasista que racista se han puesto en duda cuando nos enfrentamos a otras lenguas, otras religiones, otras comidas, otras tradiciones, etc. En ese sentido, la educación es una herramienta fundamental para tender puentes sanos y bien informados que nos ayuden a comprender positivamente la diversidad cultural y asumirla en igualdad de derechos. La población haitiana radicada en Chile nos entrega una enorme oportunidad de profundizar nuestra democracia y poner a prueba nuestros deseos de ser un país pluricultural.
Aproximarnos a los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de Haití no solo nos acerca a la historia de los haitianos que viven en Chile, sino también a la historia de la primera república independiente de esta región, a la historia de importantes movimientos culturales, de notables intelectuales, de una literatura que ha cruzado fronteras geográficas y temporales, y de una historia política, si bien convulsionada, importante y a la que debemos poner bastante atención. ¿Cómo se vincula, le preguntan, el estudio de la lengua con el de la historia y la cultura de Haití? Y María Elena Oliva responde en primer lugar, si, como dice Frantz Fanon, hablar una lengua es cargar con toda una cultura, entonces debemos considerar que se trata de un vínculo estrecho. En el caso haitiano, el creol es resultado de un complejo proceso histórico de siglos que tiene relación con el colonialismo, con la trata esclavista y la llegada de esclavizados de diversos lugares de África y con el sistema de plantación impuesto por los franceses, pero a su vez también tiene que ver con las resistencias a estos sistemas, con la independencia, el proceso revolucionario y la influencia de la oralidad en su desarrollo. Es una manera de mirar y comprender el mundo desde esa particularidad, y el creol forma parte de la tradición cultural haitiana. Ante la misma pregunta, contesta Peterson Seinthart lo siguiente: el estudio de la lengua se vincula con el de la historia y la cultura a través de las interacciones y relaciones entre sus hablantes desde su nacimiento hasta sus transformaciones y cambios en el ámbito social. El estudio y aprendizaje práctico de la lengua permite entrar en contacto de manera más cercana y amigable con la historia y la cultura por medio de los intercambios con sus integrantes. La siguiente pregunta también es para ambos académicos. ¿Cuál sería la clave para invitar a estudiar estos temas? Invito a estudiar estos temas a todos quienes se interesen por nuestra historia regional y en particular por la historia haitiana, pero principalmente a quienes se vinculen por trabajo, educación o vecindad con la población haitiana en Chile. Esperamos con este curso entregar algunas herramientas para contextualizar no solo los motivos de la actual migración haitiana que ha llegado a nuestro país y a otros países de la región, sino también la historia de este pueblo, para no seguir reproduciendo la idea de que Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, sin preguntarnos el porqué de su crisis económica y política y dar un paso más allá, que permita entonces comprender con mayor empatía sus procesos como sociedad y la inmensa riqueza de su gente y su cultura, señala María Elena Oliva, mientras Peterson Seinthart plantea por su parte lo siguiente: la clave para invitar a abordar estos temas reside en el contexto actual de Chile, país donde hay un número importante de migrantes provenientes de Haití. De acuerdo a los últimos datos publicados por el Departamento de Extranjería y Migración junto al Instituto Nacional de Estadísticas, Haití ocupa la tercera posición en las comunidades extranjeras con más integrantes, lo que equivale a un 12,5% de la población extranjera en el país. Teniendo en cuenta que la totalidad de la población migrante de Haití domina el creol y lo usa como primer idioma, podemos deducir que es uno de los más hablados en el Chile contemporáneo y que constituye una realidad sustancial en la vida cotidiana del país. De esta forma, el estudio de estos temas implicaría contar con una enseñanza práctica del idioma con el fin de generar la intercomprensión, facilitar la convivencia y así enriquecerse mutuamente en este cruce cultural producido por la migración como parte de la humanidad. Y la última pregunta para ambos académicos en esta entrevista dice: ¿qué libros, películas
obras de teatro, música, entre otras expresiones culturales, pueden recomendar para vincularse con la lengua y la cultura de Haití? Y contestan: muy recomendados son los libros, en su mayoría novelas, pero también hay ensayos y cuentos de la escritora haitiana Edwidge Danticat, radicada en Estados Unidos desde los 12 años, también como resultado de un proceso migratorio que afectó a la generación de sus padres. Ha sido reconocida internacionalmente por su bello trabajo, en el que siempre vuelve a Haití. Sus obras permiten, dice, que nos adentremos en las formas culturales de la vida haitiana, en sus tradiciones y costumbres, en su oralidad, en su manera en que abordan la historia, y es algo que podemos comprender y a lo cual tener acceso. Muchos de sus libros están, añade, traducidos al español, algunos de los últimos incluso por la editorial chilena Banda Propia. También recomiendo los libros que la editorial chilena Ambos Editores ha publicado en nuestro país, enfocada en autores haitianos y haitianas. En su colección encontramos desde La Constitución de Toussaint Louverture, héroe de la independencia, pasando por análisis sociológicos como los de Jean Casimir, hasta traducciones de novelistas como Evelyn Trujillo. Y Peterson Seinthart contesta por su parte: dentro de los libros útiles para vincularse con la lengua y la cultura haitiana se encuentran Enseñanza práctica del idioma creol y la cultura haitiana, de Ainsi Parlante, de Jean-Brice Mas. Y dentro de las canciones más populares en creol están Piti de Danol Antoine y Qui Huye de Jean Perry, que están disponibles en espacios como YouTube y otros. Como películas se encuentran Buki Nam Paradis de Raphaël Steen y Puki Se Men de Reginald Lupin. Es parte de la conversación sostenida por ambos académicos, María Elena Oliva y Peterson Seinthart, con la Universidad de Chile, a propósito de esta iniciativa que a través de un curso busca empapar a los estudiantes con el idioma haitiano, su cultura y su historia. Es parte también del marco de los procesos y los esfuerzos de integración migratoria que se despliegan desde el campus universitario. Bienvenida a esta iniciativa. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos encontraremos la próxima semana. Hasta entonces. Nos vemos. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.